En el primer vídeo del canal vimos cómo comenzar a crear agentes AI con cerebro en los gems de Géminis. Y en este vídeo te enseñaré una fórmula para crear agentes AI un 10x más potentes, con una metodología más profunda para aprovechar al máximo las herramientas dentro de Géminis y Notebook. Y por supuesto te recomiendo ver este vídeo hasta el final porque te proporcionaré y enseñaré a usar prompts avanzados con agentes GEMS para aumentar la calidad de toda la fórmula. Empezamos. Y muy bien, para empezar en este video vamos a crear un agente AI especializado en la creación de prompts perfectos. Y el primer paso de la fórmula es el conocimiento para crear el agente. Entonces comenzaremos a usar Deep Research o investigación profunda pero de Géminis para tener un informe especializado en la creación de prompts perfectos. Y de este informe también sacaremos todas las fuentes relacionadas para nuestro cuaderno de Notebook en la siguiente parte. Entonces ponemos aquí Deep Research dentro de Géminis y para este video lo voy a estar realizando con un chat estándar simple. Si tienen un agente experto en investigación, mejor todavía. Y simplemente vamos a pegar este prompt que ven en pantalla que, como pueden ver, no conviene leerlo detalladamente, pero sí va a estar tanto en la descripción como comentarios de este video. Y este prompt para este informe de investigación se va a centrar prácticamente en una destinación de conocimiento. Por lo tanto, tendremos información más filtrada para nuestro agente de AI. Y como pueden ver, aquí tenemos ya nuestro plan de investigación, que al final esta herramienta la vimos en un vídeo que les explico todas las herramientas dentro de Géminis, pero aquí simplemente le damos en empezar la investigación. Y aquí ya no estamos trabajando y se preguntarán por qué utilizar Deep Research en Géminis y no en Notebook. Mayormente Géminis tiene una mejor comprensión de lo que se puede decir en las instrucciones, por eso usamos un prompt bastante detallado y aparte, a diferencia de Notebook, Géminis tiene una mayor capacidad para razonar, por lo tanto va a saber muy bien que debe actuar como un arquitecto de datos que limpia y reestructura la información de fuentes. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra investigación de esta base de conocimiento técnica enfocada para este agente de AI experto en prompts perfectos. Y ya con nuestra investigación técnica, que como pueden ver está espectacular, con lo más importante que son las fuentes, en este caso web, que aquí como pueden ver vamos directamente a exportarlas a un documento de Google Doc. Y hasta aquí termina el primer paso de esta fórmula, que es la investigación avanzada de fuentes e información, como siempre destinada. Ahora vamos al paso número 2, que será directamente la creación del conocimiento. Ya tenemos nuestro informe especializado para nuestro agente AI experto en prompts perfectos con esta destinación de conocimiento. Lo que sigue en este paso 2 de la fórmula será crear un cuaderno de Notebook para tener todo este conocimiento y por supuesto todas estas fuentes relacionadas. Entonces aquí mismo en un cuaderno totalmente en blanco subimos de inmediato nuestra investigación que hicimos con Deep Research dentro de Géminis y aparte, como bien sabrán, el enfoque era destinación de conocimiento. Por lo tanto, siguiendo todas estas instrucciones vamos a colocar todas estas URLs directamente de fuentes en nuestro propio cuaderno. Entonces aquí directamente abrimos añadir fuentes. Eso tiene que pedirle posiblemente a Géminis que les extraiga únicamente las URL y pegamos aquí todas las URLs que se generaron en esta investigación que se hizo con Deep Research dentro de Géminis. Y bien, ya con nuestro cuaderno de Notebook ya creado, en este paso 2 de esta fórmula vamos a crear 3 informes técnicos para el conocimiento del agente. Que por cierto, si quieren agregar otros tipos de conocimiento que hemos visto en anteriores vídeos, lo pueden hacer sin ningún problema. Solo que siempre escojan el conocimiento de mayor calidad. Y bien, ya en este caso nos dirigimos automáticamente a la herramienta de informes, en este caso de nuestro cuaderno, y vamos a realizar creaciones propias
de informes bastante especializados. En este caso vamos a colocar el primer informe personalizado, que va a estar en este caso más relacionado a un informe fact técnico, y lo que se quiere en este caso con este informe es evitar que se tenga cualquier tipo de alucinaciones de fidelidad. No se preocupen por el prompt, como mencioné tanto en comentarios como descripción de este video, ahí están todas las plantillas y aquí directamente le damos en general. Bien, aquí está el primero de 3 informes especializados para obviamente el conocimiento de nuestro agente. Y de segundo informe especializado ponemos el siguiente prompt, que va a ser prácticamente una guía de procedimientos SOP. Muy importante que todo esto, más que todo el por qué, va a estar en comentarios y descripción de este video. Y ya nos queda únicamente un tercer informe especializado. Y este tercer informe es un poco especial, se puede decir, ya que principalmente va a estar enfocado en una matriz maestra de solución de errores. Prácticamente el agente va a trabajar como un tipo de soporte técnico cuando el usuario reporte cualquier tipo de error. Y con estos 3 informes más el informe que nos creó Deep Research de Géminis, ya tenemos 4 conocimientos para nuestro agente de AI en el gem de Géminis. Y ahora pasamos al paso 3 y último de esta fórmula, donde vamos ya a crear la estructura de nuestro agente de AI. En el paso 3 de la fórmula nos vamos a centrar en crear la estructura del prompt para el agente de AI en el gem de Géminis. Y para eso vamos a crear una base sólida del gem en el chat del cuaderno de Notebook. Esto es porque Notebook trabaja de forma cerrada con las fuentes que tiene disponibles. Por lo tanto, podemos tener un gem súper técnico en la especialización de nuestro agente. Y para eso colocamos simplemente el siguiente prompt, que como ya sabrán también estará tanto en descripción como comentarios de este video. Y ya con este prompt para crear el agente AI en el gem de Géminis, más también los 4 conocimientos que tenemos y que hemos trabajado a lo largo de esta fórmula, ya nos vamos directamente dentro de Géminis. Y en Géminis podemos crear el gem con las instrucciones que nos dejó Notebook de forma totalmente directa. Pero en este caso, si recuerdan el primer departamento de AI que pueden acceder por comentarios y descripción de este video, allí tenemos un agente experto en la creación de gems. Aparte que todos estos son agentes que hemos utilizado y que les he proporcionado en todos los videos que hemos visto en este canal. Entonces, si pueden hacerlo, vamos a darle las instrucciones bastante sólidas que nos dio Notebook a directamente este agente, y le podemos escribir lo siguiente: busca oportunidades de mejora en este prompt que se usará para crear un gem de Géminis. Y aquí directamente nada más colocamos el prompt tal cual nos creó nuestro cuaderno de Notebook y esperamos saber qué oportunidades de mejora como arquitecto de gems encuentra en este prompt para nuestro agente experto en crear prompts perfectos. Y vean los resultados que nos dio este arquitecto de gems. Para empezar, nos comenta que el borrador, en este caso que se envió, aplica correctamente el marco CoStar y Future Prompting. Future, digamos que son como tipo de ejemplos que se le da a la gente, ya sea dentro de su arquitectura o de forma externa con cada solicitud del usuario, para que tenga una base bastante sólida en el tipo de respuestas. Y vean esto. Sin embargo, para elevar este gem de una herramienta de corrección a un verdadero agente experto nivel 3, este trabaja con niveles, aquí tenemos 3 elementos claves para poder optimizarlo. Primero, el modo dual, prácticamente entrevista versus auditoría. Aquí en otras palabras, el gem va a estar consultándole al usuario cuando tenga alguna duda o una inquietud respecto a la solicitud que se le envió. Yo hago esto manualmente en algunos casos, que le digo: por favor realiza las preguntas que tú consideres para crear correctamente esta tarea. Y él me pregunta
Sí, el tema del branding, el tema en este caso de el canal de marketing, entre otros aspectos. Y como últimas dos oportunidades de mejora para mejorar este gem que se ha en este caso dado para la gente de AI, aquí tenemos el ciclo de ICE, que va a ser un proceso de thinking en la gente de las respuestas que genera para menos validar que todo esté acorde en lo que es su expertise y por supuesto a lo solicitado por el usuario. Y ya en el tema de la integración explícita de RAG, eso tiene que ver con dos vertientes mayormente. Importante revisar que esto esté correcto dentro del prompt de la gente, pero mayormente él va a revisar tanto conocimiento que tenga dentro de su gem como conocimiento proporcionado por el usuario y no va simplemente a dar respuestas o resultados sin obviar en este caso lo que se le ha dado como conocimiento o contexto, ya sea en archivo, PDF, vídeo, audio, entre otras fuentes. Nuevamente aquí lo explico súper resumido, súper coloquial para que se pueda entender mayormente en español, se puede decir así. Y aquí tenemos ya para copiar y pegar directamente ya nuestro agente AI experto en crear prompts perfectos en nivel 3. Aquí nos dice nivel 1, nivel 2, nivel 3. Así trabaja ese arquitecto de gems. Como ven, es algo espectacular. Y por supuesto aquí nos explica por qué este gem ahora pues quedó más potente en este caso que en la versión anterior. Y por supuesto ahora sí vamos a crear nuestro agente AI experto en prompts perfectos. Bien, para empezar, instrucciones, copiar y pegar ya directamente si quisieron hacer el paso extra de lo que nos dio nuestro arquitecto en gems. Y aquí por ejemplo en esta parte de nombre pongo prácticamente pedazos de lo que sería prácticamente el prompt base, ¿no? Que aquí sería hasta acá lo que es descripción y lo que es nombre. Y claramente en el tema de los conocimientos vamos a agregar todo lo que son los conocimientos, informes especializados que hemos creado en este caso con nuestro cuaderno de notebook y por supuesto la investigación profunda que hicimos en Géminis con este enfoque de destinación de conocimiento. Si ya tienen otros tipos de archivos, vídeos, audios u otros tipos de conocimiento que hemos creado en los anteriores vídeos de este canal, también nos pueden agregar. Inclusive, si consideran relevante a nivel de fuentes el propio cuaderno de notebook, adelante también nos pueden añadir. Y ya con esto guardamos de una vez nuestro nuevo arquitecto de prompts y lenguaje. Claramente, lo que falta ahorita es un breve testeo. Y para este testeo ponemos un prompt súper básico, súper sencillo que sería pues este por ejemplo. Crea un prompt para la creación de una estrategia publicitaria en Meta Ads para un proyecto de bienes raíces de apartamentos nuevos en México. Le damos aquí en enviar y ya se comienza a procesar. Esto puede ser para otro chat de Géminis, un agente AI experto en publicidad, Growth, Perplexity, ChatGPT. Es un prompt para que le den al uso que ustedes requieran. Y perfecto, como pueden ver, aún no ha terminado, pero quiero mostrarles lo siguiente. Vean lo que pasó aquí. Identidad, se presenta arquitecto de prompt senior, modo B. Entrevista, arquitectura y prototipado rápido. Vean esto. Ok, fase de entrevista, Gen Creator Interview, como se mencionó, para poder tener un mejor resultado. Vale, ¿cuál es tu propuesta única de valor? Precio de preventa, amenidades, ok, eso sí que no lo tenía preparado, detalle técnico. Perfecto, ¿cuál es el perfil del avatar? Vaya persona. Esto sí es un nivel senior, definitivamente, con lo que es solamente el prompt base, todo eso no lo tenía pues más o menos pensado. Y estado del proyecto, ok. Y aquí nos deja el prototipo del prompt. Obviamente, si le damos estas tres respuestas, nos va a ser otra vez el prompt, pero personalizado. Podemos usar este como algo pues totalmente general o lo más recomendado, darle ese contexto a la inteligencia artificial para que nos haga, por supuesto, un resultado mucho más aterrizado. Y como se puede decir por el amor al arte, pues aquí coloqué directamente las respuestas que quería en este caso esta gente con pues su propio ejemplo. Como ya mencioné, esto es un prompt de ejemplo, entonces no me espero una entrevista a este nivel de marketing. Qué interesante, porque la gente está hecho para el tema de un prompt engineer o prompt senior, no
como un experto a nivel de publicidad, y esas 3 preguntas son totalmente claves para cualquier estrategia publicitaria. Y como pueden ver, ya le coloqué directamente las 3 respuestas que él me estaba, digamos, entrevistando, y aquí me queda ya un prompt nuevo, pero ya especializado, algo increíble, directamente con lo que es las respuestas que le di. Mientras mayor contexto le den, mayor precisión quirúrgica va a tener el agente, y esto es algo espectacular. Incluso vamos aquí a copiar directamente, busquemos un chat general de Géminis, prácticamente algo súper sencillo, peguemos todo el prompt y veamos qué pasa. Esto está pero muy bueno, me gustó mucho esa entrevista por el nivel que me lo comentó a nivel de marketing. Y miren esto, ya aquí tenemos la respuesta, en ese caso con este prompt que se colocó inmediatamente con nuestro nuevo agente, pero si bien recuerdan, esta agente se mejoró con el agente experto en James, en donde se le dio el enfoque de thinking para al menos asegurarse que las respuestas estén totalmente correctas. Y aquí curiosamente nos está mostrando, digamos, de forma externa su proceso de thinking. Esto obviamente no es el resultado está más abajo, pero nos muestra todo el proceso que él hizo en esta forma de pensar, de razonamiento, para darnos la respuesta. Si esto no te gusta, le pides que no quites al arquitecto de James y no hay mucho problema, pero vean la respuesta. Para empezar, aquí ya nos coloca como la psicografía del inversor, del target que le dimos, y nos pone 3 puntos de honor. Maravilloso. Después nos dice directamente todas las estrategias de segmentación dentro de Meta, que son con intereses directos, comportamientos, incluso algunos para combinar, que puede ser con este, que es espectacular, que es todo respecto de lujo, y bueno, hasta exclusiones para campañas de Meta. Continuando la estructura de anuncios, modelo de negocio, oportunidad matemática, protección patrimonial. Me encanta todo esto, como no va a faltar el trabajo completo, el copywriting en este caso para cada uno de estos anuncios, y claramente para la parte de creación de contenido, los renders, prácticamente el tema de formato, video, gráficos, toda la parte de directrices visuales. Esto es espectacular, y si tú eso se lo das a un agente experto que ya hemos creado en este canal en publicidad, el resultado va a ser 10x totalmente asegurado. Creo que me emocioné mucho, pero es que esto es emocionante, y aquí por supuesto, ¿por qué no? Esta gente que creamos en el video también se los voy a dejar en la descripción y comentarios de este video. Pero bueno, marketers, ya hasta aquí llegó la emoción. Ya con este video tienen una base excelente para crear con mayor calidad cualquier agente AI en Géminis o futuramente en el ecosistema de Google. Recuerden que todos los recursos van a estar siempre en la descripción y comentarios del video, incluyendo para los nuevos el primer departamento de AI con un montón de agentes ya preparados, incluyendo el que vimos como arquitecto de Géminis, o bueno, arquitecto de James en Géminis. Y por supuesto, si quieren ver más metodologías completas para crear agentes de AI en Gen de Géminis, no se pierdan todos estos videos, que incluso aquí hay otro video más donde muestro toda la herramienta de Géminis para justamente estos agentes. El mayor de los éxitos, marketers, y recuerden comentarme qué quieren ver en próximos videos. Nos vemos.